Bueno, buenas noches, mujeres de Diseño Divino. Esta noche en nuestra reunión, nuestra segunda reunión del mes, vamos a tener tenemos una invitada que no es invitada, ella es de la casa. Para los que no la han conocido en persona, pues su nombre es Iris Román. Ella nos va a hablar un poquito más acerca de a lo que se dedica. Iris Román Iris, ¿cuántos años ya llevas en el Ministerio de Descubre la Biblia estudiando con... No, de verdad que no, ah, espérate, ahora, bastante, unos cuantos añitos? este, unos cuantos añitos, sí, ya por lo menos más de tres, por mucho más de tres, quizás como cinco, por ahí. 2016 más o menos. Ujú. Y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, Iris, así que te voy a pasar la palabra inmediatamente para que podamos, ¿verdad? Aprender de lo que Dios te ha dado. Bienvenidas a todas las que se están conectando por primera vez. Agradecemos porque están aquí. Así que si tienen tiempo, mándenle un mensajito a su amiga, a su hermana, a su prima, a su sobrina, a su hija, si es mayor de 12 años. Esto es un tema que es muy importante para todos y todavía estamos a tiempo. Así que sin más preámbulo, Iris, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y te dé palabra. Amén, amén, amén. Pues buenas noches, como dijo Iris, mi nombre es Iris Román, y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre el tema que están viendo en pantalla, que se llama Protegiéndonos con Entendimiento. ¿Qué significa? O sea, cuál es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy? Es eh, recobrar todo eso. Perdóname, Iris, tú tienes acceso a admitir a las personas o yo lo tengo que hacer el micrófono. Ay, perdón. Sí, yo estoy admitiendo a las Ah, personas, ok, no te preocupes. dale. Es recobrar todo, toda esa sabiduría que a través de, ¿verdad? De en estos tiempos modernos que hemos perdido, porque me sorprendió mucho encontrar en la palabra que civilizaciones antiguas tenían todo este tipo de conocimiento porque en Egipto, o sea, hemos encontrado mucha en la arqueología y en la palabra también está estipulado que ellos tenían ciertos conocimientos que hoy día nosotros quizás no nos podemos explicar cómo lo tenían porque ni nosotros mismos lo sabemos. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Entonces, ¿quién soy yo y bajo qué autoridad estoy hablando, ¿verdad?, de estos temas? No es, ¿verdad?, para sonar arrogante, ni mucho menos, es, ¿verdad?, para crear confianza y ustedes sepan que la información que yo les estoy trayendo hoy, ¿verdad?, viene de fuentes confiables, que no me las estoy inventando, que no las encontré en cualquier site de internet que hice, ¿verdad?, mi asignación. Pues yo vivo en Puerto Rico, como la mayoría de ustedes saben. Hice mi bachillerato en biología en el año 2006 en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Eh, ese bachillerato lo especialicé en microbiología, inmunología, virología, biología celular y molecular y química analítica. O sea que desde antes de yo soy tecnóloga médica. Y antes de yo ser tecnóloga médica, yo tenía ese bachillerato y, como pueden ver, siempre me apasionó esos temas. Luego de ese bachillerato, yo hice una certificación en tecnología médica en la misma universidad en el año 2011. En esa profesión se destaca la inmunología clínica, la bacteriología clínica y la micología y virología. O sea, a eso nosotros nos dedicamos porque nosotros somos los que estamos en el laboratorio analizando todos esos fluidos, ya sea sangre, orina, excreta, todos esos fluidos que ustedes llevan a los laboratorios, pues nosotros somos los que analizamos eso, ¿verdad? Esos resultados. Estoy acreditada por la Asociación de Patología, ¿verdad?, en Estados Unidos y estoy acreditada, tengo licencia aquí en mi país y soy miembro del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, aparte de ser, ¿verdad?, estudiante de Descubre la Biblia. Así que tremenda combinación. Durante la noche de hoy vamos a tratar, no garantizo que vayamos a cubrirlo todo,
pero en la medida que sea posible, ¿verdad? Vamos a cubrir todos estos temas. Vamos primero, porque pienso que es súper importante que ustedes encuentren en la palabra o identifiquen todos estos temas de los que vamos a hablar, que le den importancia y quieran buscarlos. Por lo tanto, vamos, ¿verdad? No vamos a leer todos los pasajes bíblicos, pero sí ciertos pasajes clave que nos indican, ¿verdad? La voluntad del Señor. Vamos a hablar, el tema inicial de esta conferencia, ¿verdad? Cuando Iris y yo hablamos sobre, ¿verdad? Sobre esta presentación, el tema inicial iba a ser las vacunas, ¿verdad? Porque hay mucho desconocimiento, pero en el transcurso ¿verdad? De yo buscar información me di cuenta que antes de nosotros ponernos a hablar sobre vacunas, es necesario, ¿verdad? Tener una información base eh, para, para poder entender el tema de las vacunas. Y es por eso que se siguió agrandando y añadiendo temas. Quizás el tema de las vacunas se quede para otra ocasión. Vamos a ver, el Señor es dueño del tiempo y de mis labios, así que si me ven que voy pasándole por encimita los temas es para poder cubrirlo todo. Pues vamos, como temas base, vamos a hablar sobre las enfermedades. Vamos a hablar sobre qué agentes transmiten enfermedades, cómo se transmite, los tratamientos que se pueden utilizar. Y entonces, para hablar de enfermedades, también hay que hablar de nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro cuerpo ante esas enfermedades, qué, qué es el sistema inmune, eh, cómo se pueden prevenir esas enfermedades, si es que se pudiera, ¿verdad? Y cuál es el papel de la alimentación en nuestro sistema inmune. Y sobre las vacunas hablaremos un poco de trasfondo, de su composición, los tipos de vacunas que han existido pues obviamente hay que tocar el COVID-19 porque si no, pues, ¿verdad? ¿Qué sentido? Entonces, aquí traigo varios temas que nos ayudan. A mí me impresionó mucho mientras yo hacía este estudio, mientras buscaba información, me sorprendió mucho. Mira que yo he leído, o sea, nosotros año tras año leemos la Biblia y nunca me había resaltado cada vez que yo leo todos estos versículos, principalmente el número 5, y nunca había visto lo que el Señor quería transmitir a través de esas leyes y de esa instrucción. Así que no vamos a leerlos todos. Iris ya tiene anotado los que vamos a leer. Iris, tú vas a leer en el tema 3, pero primero yo voy a leer mis anotaciones acerca de los primeros dos temas. En la creación, en Génesis, y si quieres pueden ir buscando los versículos, ¿verdad? Y repasándolos también, o anotándolos, o tirando screenshots para más tarde estudiarlos. Pero en la información que yo encontré, me estuvo bien curioso que, ¿verdad? El análisis, y les tengo las referencias al final, que también le pueden tirar fotos y pueden leer los artículos. ¿En qué momento el Señor creó todas estas bacterias y todos estos virus? ¿En qué parte, en qué día de la creación? Y me sorprendió mucho que, que posiblemente fue en el tercer día, según la información que encontré, porque las bacterias, principalmente las bacterias, necesitan tener como una simbiosis entre las raíces o sea, con las raíces de las plantas para poder fijar el nitrógeno y que esas plantas puedan producir frutos. Eso me estuvo bien interesante, pero obviamente en la palabra no dice en qué momento se crearon las bacterias y en qué momento se crearon los virus. Otra teoría que existe es que después de la caída, ¿verdad? Después del pecado original, que si esas bacterias ya existieran y que hubiese algún tipo de mutación en ese genoma que causara que esas bacterias se volvieran, ¿verdad? Patógenas y nos hicieran daño, o sea, causaran las enfermedades. De la misma manera que el ser humano
era inmortal y después de, ¿verdad? De esa caída, de ese pecado, pues se convirtió en mortal. Obviamente hubo algún cambio en el cuerpo, alguna mutación, ¿verdad? Cualquier explicación que exista, hubo un cambio ahí. Pues de la misma manera, ¿verdad? Los estudiosos dicen que es posible que después de ese pecado, el pecado original, pues que las bacterias se convirtieran en patógenas para nosotros. Eh, Otra teoría puede ser que se hayan creado en el día quinto, ¿verdad? Porque en el quinto se crearon los animales. Entonces, el número 2, ok. El tema número 2 es microorganismos. Todos esos pasajes que ustedes ven ahí relatan o evidencian más bien el conocimiento que tenían los patriarcas y todos los personajes, todos estos personajes bíblicos en el libro de Job. Ellos tenían conocimiento y sabían cómo manejar esos microorganismos, porque ellos hacían, por ejemplo, en Génesis 14:18, tenemos a Melquisedec dándole pan y vino a Abraham. O sea, estamos hablando hace cuántos años, Missy, Miss Iris, hace cuántos años Abraham y Melquisedec. Y, y ya ellos tenían pan y vino, o sea, ellos tenían un dominio para, si ustedes, si ustedes hacen el jala, por ejemplo, el pan, hoy día, hoy día lo hacemos con una levadura que es comercial y es muy fácil de hacer, pero hacer pan con una levadura en aquellos tiempos, o sea, había que saber manejar, ¿verdad? Esos microorganismos que no se murieran, que crecieran, o sea, ellos tenían que tener un conocimiento más allá. En Segunda de Reyes 27, tenemos evidenciado cómo ellos utilizaban, ¿verdad? Remedios caseros para sanar enfermedades, o sea, que también conocían, sabían que esas enfermedades lo causaba algo y sabían que se podía, ¿verdad? Sanar. En Job 10:10 se menciona el queso también es por bacteria. En Lucas 13:8 se mencionan fertilizantes. En Hechos 28:7 al 8 se menciona la disentería, que también es una enfermedad. En Levítico 2:11 se menciona, o sea, se evidencia que ellos conocían acerca del proceso de leudado. En Lucas 1:15 menciona bebidas fuertes. Bebidas fuertes se asocia con cervezas. Y la cerveza también sabemos que se hace con levadura, o sea, tenían que tener conocimiento de cómo manejar esos microorganismos. Entonces Israel, el pueblo de Dios, se diferenciaba de las demás naciones por ser un pueblo con conocimiento. Las mujeres virtuosas nos debemos ocupar en aprender sobre todo lo que aporte el bienestar a nuestra familia. O sea que nosotros estamos en una era, ¿verdad?, en la que todo lo tenemos fácil y todo lo podemos comprar y conseguir, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven, ¿verdad?, de esta presentación es la diligencia que nosotros debemos tener, al igual que el pueblo de Dios, ¿verdad? En tiempos bíblicos lo tenían. Ellos, la mujer virtuosa, ¿verdad? Alimentaba a su familia, hacía pan. Es el conocer, el buscar el conocimiento, el buscar esa sabiduría. La palabra constantemente nos está recalcando en buscar la sabiduría, en conocimiento, en aprender, en crecer. Entonces, en el tema 3 se trata, o sea, esos versículos se trata sobre la obediencia, la bendición y la maldición, que bastantes veces, ¿verdad?, que lo hemos estudiado. Y en Deuteronomio 7:15 se habla sobre la promesa que el Señor nos va a librar de las enfermedades cuando estamos en obediencia. O sea, eso es súper importante, porque yo no quiero que ninguna de ustedes en la próxima pandemia, porque sería ridículo pensar que no va a volver a suceder en la próxima pandemia. Yo no quiero que ustedes caigan, ¿verdad?, en la histeria colectiva que cayó la mayoría de las personas. Yo quiero que ustedes se aferren
a estas promesas que el Señor ha hecho. Así que apunten bien esos versículos. Yo quiero que ustedes se aferren, pero quiero que ustedes lo analicen. El Señor promete, pero siempre promete a cambio de algo. O sea, no es gratis. Y el pago, como vemos, ¿verdad? Es la obediencia. Dentro de la obediencia a su instrucción se contempla el no contaminarse físicamente. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a estar viendo. Dios es un Dios de orden, de luz, de belleza, de pureza, de higiene y de lógica. De higiene, sobre todo de higiene. ¿Cuántas leyes nosotros no tenemos para los levitas principalmente de limpieza rigurosa? O sea, nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento y nuestro estilo de vida de acorde, porque si nosotros decimos, ¿verdad? Que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, somos una nación de reyes y sacerdotes, pues tenemos que comportarnos a la altura, ¿verdad? De un sacerdote. Y el sacerdote sí que tenía leyes de pureza y de limpieza, así que tenemos que extrapolar eso a nuestras vidas en la medida que sea posible, ¿verdad? Y tomarlo en serio. Vamos a estar leyendo Levítico 26, el versículo 15 al 16, Iris, por favor. Sí, ¿solo el 16 o del 14 al 16? Del 15 al 16. 15 al 16, dice. Ujú. Les leo desde la, perdón, desde la Nueva Versión Internacional. Si no, le leo 14 para que tenga contexto. Ajá. Si ustedes no me obedecen y ponen en obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos, aborrecen mis leyes y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, rompiendo así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. O sea que el Señor es quien tiene control de esas enfermedades. Que no se les olvide ese versículo. El Señor tiene control y el Señor dice quién se enferma y quién no. ¿Significa que si nosotros nos enfermamos estamos en desobediencia? No, porque enfermarse es un proceso natural. Sí, o sea, yo no les voy a mentir diciendo que si ustedes obedecen nunca se van a enfermar, no es eso, es el conocimiento, detrás, ¿verdad? Es el conocimiento, el aferrarnos a la promesa de que, pues, si nos enfermamos, o sea, no es que te vas a morir, pero, o sea, y si nos morimos, pues, nos vamos con el Señor, pero el punto es que el Señor tiene control, tiene control. Y cuando nosotros internalizamos eso, el temor se va automáticamente, porque el Señor está de nuestro lado y el Señor lo que quiere son cosas buenas para nosotros. O sea, ¿qué temor vamos a tener? Eh, Números 5 del 2 al 3, Iris. Perdón, número 5 del 2 al 3. Le estoy poniendo todas esas lecturas ahí en el chat. Ordénale a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección de la piel o padezca de un flujo inusual o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Eso me estuvo bien interesante porque nunca lo había visto desde ese punto, pero encontré comentarios que hacen alusión a que ese versículo en específico se percibe una instrucción sobre principios de cuarentena, contagios y contaminación. O sea, básicamente, si nosotros nos comportáramos, ¿verdad? Como el Señor establece, no estuviésemos en tantos problemas. Y, y esa instrucción era para, ¿verdad? Para la congregación. Para la congregación. Aparten a la persona, pónganla en cuarentena, identifiquen, estén pendientes y no se contaminen, o sea, no se contagien unos a los otros. Levíticos 12 al 15, Iri. Ok. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz a un niño, quedará impura durante 7 días, como es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre.
No tocará ninguna cosa santa, tampoco irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como se hace en el sacrificio por el perdón de pecados, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto, el otro como sacrificio por el perdón. Así el sacerdote obtendrá el perdón para la mujer y ella quedará purificada. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará el sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad contagiosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días y al séptimo día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción. Así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de alguna enfermedad contagiosa. Cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará. Si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se le ve la carne viva, se trata de una infección crónica. El sacerdote declarará impura a tal persona, pero no hará falta aislarla otra vez porque ya se sabe que es impura. Si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará. Si ve si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que le aparezca carne viva. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura pues se trata de una enfermedad contagiosa. Pero si la llaga ulcerosa se pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura esa persona y en efecto lo será. Si alguien ha tenido úlceras en la piel y luego sana, pero en el sitio de las úlceras aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad contagiosa que ha brotado en el sitio donde estaban las úlceras. Pero si al examinar al enfermo encuentra el sacerdote que en el sitio afectado el vello no se ha puesto blanco y que no se ve más hundido que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Si las úlceras se extienden sobre la piel, declarará impuro al enfermo, pues se trata de una enfermedad. Si las úlceras no se desarrollan ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, declarará puro al enfermo. Si alguien se quema y sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello de la mancha se ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida que la piel, se trata de una enfermedad contagiosa que brotó en el sitio de la quemadura. El sacerdote declarará impuro al enfermo, pues se trata de una enfermedad contagiosa. Si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco, ni la mancha se ve más hundida que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá a examinarlo y si observa que la mancha se ha extendido sobre la piel, lo declarará impuro, pues se trata de una infección. En cambio, si la mancha blancuzca no ha seguido extendiéndose sobre la piel, se trata solo de la inflamación de la quemadura.
Entonces el sacerdote lo declarará puro, ya que se trata solo de una quemadura cicatrizada. Si a un hombre o una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si ésta se ve más hundida que la piel y el cabello se ve amarillento y delgado, declarará impuro al enfermo. Se trata de tiña, que es una infección en la cabeza o en el mentón. ¿Cuál es la todavía? ¿Por cuál va? 31. Pero si al examinar la llaga tiñosa el sacerdote ve que no está más hundida que la piel ni tiene el cabello negro, aislará el enfermo de tiña durante 7 días. Al séptimo día, el sacerdote deberá examinar otra vez al enfermo. Si la tiña no se ha extendido, ni tiene el cabello amarillento, ni se ve más hundida que la piel, entonces el enfermo se afeitará el pelo, pero no la parte afectada, y el sacerdote lo aislará otros 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinar al enfermo. Si la tiña no se ha extendido por la piel ni se ve más hundida que ésta, lo declarará puro. Entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro. Si después de su purificación la tiña se extiende sobre toda la piel, el sacerdote deberá examinarlo. Si la tiña se ha extendido por toda la piel, ya no hará falta que el sacerdote busque cabello amarillento porque el enfermo es impuro. En cambio, si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que ha crecido cabello negro, entonces el enfermo ha sanado. Es puro y así deberá declararlo el sacerdote. Si a un hombre o una mujer le salen manchas blancuzcas en la piel, el sacerdote deberá examinarla. Si las manchas resultan ser blancuzcas y opacas, se trata de una erupción cutánea, de modo que la persona es pura. Si a alguien se le cae el cabello de la nuca, quedará calvo, es puro. Si se le cae el cabello de las sienes y se queda calvo, también es puro. Pero si su calvicie de la nuca o de las sienes aparece una llaga blanca rojiza, se trata de una infección que ha brotado en la parte calva. El sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es blanca rojiza en su calvicie o enfrente, parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en su cabeza. La persona, voy por el 45, son Eh, 59. ¿Continúo? Hasta el 1533 era. Ajá, todavía voy por el 13:45. Sí, por eso te había dicho que era mucho. Ajá, Pero si quieres detente, porque ya podemos tener una idea, era para que refrescar, ¿verdad? La información. sí. ¿Cuál es la tendencia que nosotros vemos en esos versículos? El pueblo tenía que estar pendiente, identificar. Para tú poder identificar y estar pendiente, tienes que conocer sobre las enfermedades. Ujú, Significa, si nosotros fuéramos a extrapolar eso a nuestros días, nosotros tenemos que estar al tanto de nosotros. No deberíamos, si tuviésemos, escucho como algo, si nosotros, no, o sea, no deberíamos estar ignorando las señales de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque quizás pues aquí en su carta de Viteza no nos reunimos tan, o sea, físicamente muy frecuente, pero es para el Señor, obviamente, es súper importante los contagios, el apartar a una persona para que no contagie a las demás. La persona está enferma, aíslate, identifica y haz cuarentena y la higiene, sobre todo la higiene, porque vemos que, por ejemplo, en el 13 se menciona mucho la higiene, ¿verdad? La cuarentena y la identificación de la llaga. En el 14 podemos ver, ahí se trataba sobre sacrificios de culpa y ofrendas por sanidad. Sacrificios de culpa y ofrendas por sanidad. O sea que nuestra mirada, a pesar de que nosotros pudiéramos estar enfermos, nuestra mirada siempre debe estar, ¿verdad?, en el Señor pidiendo sanidad. Y ya sabemos a quién Él le brinda sanidad. Higiene, lavar con agua. Aseo, afeitarse. Y purificación de las casas. Eso se menciona en el 14. O sea que hasta la purificación de nuestras casas es importante para el Señor. Porque tú no podías estar en un hogar, obviamente, ¿verdad? En aquel momento las casas no son igual, ¿verdad?, que como son ahora, pero si al Señor le importaba que una casa tuviese hongo y que las personas estuviesen viviendo en esa casa con hongo, ustedes piensan, ¿cómo debe estar nuestras casas entonces, hoy día? Yo he visto
yo he visto, a veces yo me pongo a mirar las casas y yo digo, ¿por qué para una persona no es importante tener una casa limpia, sin hongo? Si para el Señor es importante, para nosotros debería serlo. Entonces, en el 15, pues ya se menciona lo que son ¿verdad? Las enfermedades de transmisión sexual, el flujo en el hombre, lavar vestidos, lavar vestidos. Hoy día nosotros, ¿verdad? Las costumbres de nosotros son diferentes y nosotros lavamos ropa y hemos aprendido a lavarnos las manos y a tener un poco más de higiene, pero prepandemia era otra cosa. Las sábanas y los objetos, el flujo menstrual e higiene y la ofrenda por el pecado y el holocausto. Así que Dios, podemos observar, ¿verdad? En toda esa lectura, si lo leen con detenimiento más adelante, que Dios hace su parte milagrosa, porque en esos tiempos pues no tenían medicamentos, a quien sanaba era el Señor, pero nos manda a hacer nuestra parte acerca de la higiene. O sea, o sea, eso en la palabra no está, pero hoy día sabemos que la, la cantidad, eso se llama carga viral, ¿verdad? O carga bacterial, cuando no es lo mismo nosotros contaminarnos con una cantidad bajita del microorganismo versus una cantidad grande. Así va a ser la enfermedad en nuestro cuerpo. Si uno se expone a un microorganismo, o sea, si uno limita la exposición, tu cuerpo va a estar más preparado para combatir esa infección versus si tú te contaminas, ¿verdad? Por eso era importante el, el estar afeitando, en esos casos, el afeitarse, el lavarse, el disminuir esa población, ¿verdad? Microbiológica a un nivel que el cuerpo pudiera también batallar. Y obviamente sabemos que Dios hizo el milagro. Entonces, en el tema 6, podemos ver en Colosenses 1:15 y en Romanos 1:20 que el Señor, porque esos versículos menciona, ¿verdad? Que el Señor menciona visibles e invisibles. Y cuando menciona en esos versículos, cuando menciona cosas que Dios tiene control, ¿verdad? De esas cosas visibles e invisibles, nosotros por lo general pensamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? En demonios, en cosas así. Pero las bacterias y los virus a nuestra vista son invisibles y más en aquellos tiempos. Por eso yo creo que por eso ellos asociaban mucho las enfermedades quizás con demonios, ¿verdad? Porque era quizás la manera en que lo visualizaban. Pero el Señor tiene control de todo eso. El Señor es soberano y tiene control de todo. Entonces, ¿a qué el Señor nos manda? En Génesis 1:28 nos manda a señorear, ¿verdad? Entonces no se puede señorear algo que uno desconoce. Está implicado en el texto una tarea más complicada que simplemente dominar. O sea que para cumplir ese mandamiento que está en Génesis 1:28 es necesario investigar y descubrir, hacer nuestra parte. El definir puro e impuro protegía contra brotes epidémicos dentro del pueblo. El Levítico 26:15, cuando rechazamos sus decretos, vendrán plagas. Eso ya está, ¿verdad?, registrado hasta en la historia. Recordemos que sus mandamientos incluyen Levítico 12 al 15 y número 5. O sea que la consecuencia de menospreciar un decreto es invalidar el pacto. No sé si quieras leer, si ese estaba para que lo leyeras, Iris. Génesis 1:28, si quieres léelo, y Levítico 26:15. Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran sobre el suelo. Amén. Y el otro Levítico 26:15 dice, ese sí lo leímos ya, ese fue el que leímos hace un ratito. El 26:15. Sí, es Levítico verdad. 26:15 sí. Sí, Ya. sí.
sea, a eso me refería. O sea, el Señor nos mandó, por ejemplo, a Adán ¿verdad? A multiplicarse y a enseñorear. Y ¿qué ustedes pensaban? O sea, probablemente Adán tenía todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Para investigar y descubrir. ¿Y por qué nosotros nos hemos criado en una era en la que simplemente no, como tenemos tanta tecnología, no nos gusta investigar, no nos gusta, pretendemos que todos nos los den? O sea, y yo lo que quiero, si hay algo que yo quiero que ustedes se lleven, es lo importante que es para Dios. Es- o sea, estos mandamientos. O sea, porque yo estoy casi segura, no sé si a ustedes les pasó igual que me pasaba a mí, yo los leía quizás con un poquito más de conocimiento, ¿verdad? De ciencia, pero nunca había internalizado la importancia de Dios, o sea, la importancia que era para Dios la higiene, no tanto de nuestros cuerpos, sino en nuestras casas y la alimentación, como ya lo sabemos, o sea, todas estas cosas son relevantes para el Señor y debemos llevarnos eso para que entonces querramos buscar esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces, en Levítico 26:15, la consecuencia de menospreciar los decretos es invalidar el pacto, o sea, está ligado. El menospreciar los decretos es invalidar el pacto y por consiguiente viene la maldición. Y eso incluye no ejecutar tal como dice el texto. Y entre sus decretos están Levíticos 12:15 y número 5. Entonces, Eclesiastés 1 del 3 al 18, baby. Dice, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace bajo el sol, y todo ello es vanidad, es correr tras el viento. No se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. O sea, trabajo dado por Dios. Ujú. ¿Cuál es el trabajo dado por Dios? ¿Qué dice ahí? Investigar, ¿Qué dice? dice, eh, vaya a tarea investigar, buscar sabiduría. Exacto, Ujú. exacto. Así que si hasta el sol de hoy no se dedicaban a esa tarea, porque a través de, ¿verdad? De todo eso que arrastramos, ¿verdad? De Roma, a nosotros siempre nos enseñaron a hacer lo contrario, a no buscar, a no preguntar, a no indagar, a no cuestionar, a no hacer todas esas cosas. Y el descubrirlo en la palabra, a mí de verdad que me trajo mucha paz porque yo sí siempre he sido una persona que todo lo cuestiono y todo lo pregunto, ¿verdad? Por mi formación científica y, y saber que al Señor le agrada eso, que es un trabajo que es dado por Dios, que debemos hacerlo. Así que yo las motivo a que, a que ustedes lo hagan. En Salmo 111:2. Dice, grandes son las obras del Señor, estudiadas por todos los que en ellas se deleitan. Ese salmo, si ustedes tuviesen la oportunidad más adelante de leerlo completo, es hermoso. El salmo nos invita a adorar al Creador y admirar sus obras, ¿verdad? Sus maravillas, en compañía o congregados de los rectos, deseando, esa es la palabra clave, deseando investigarlas, buscarlas, indagar, preguntar, etcétera. Dios nos hizo seres pensantes e inteligentes, sin excepción de personas. Sin excepción de personas. Si hay algo que yo aprendí en la universidad, es que cualquier persona tiene capacidad de aprender. Cualquier persona. Así que no se limite. Y por alguna razón, por alguna razón, para poner en uso nuestro cerebro y analizar. Quitemos ese adoctrinamiento que tuvimos en el pasado sobre no cuestionar e investigar, como ya dije, e inquirir acerca de Dios y sus maravillas. Les aseguro que su fe aumentará. Lo podemos ver en el resto del Salmo, en donde solo provoca adoración. Y es algo como cíclico. O sea, nosotros buscamos sabiduría
Y, y esa sabiduría lo que hace es engrandecer a Dios, tener más temor de, ¿verdad? Del Eterno. Y en el proverbio, me parece que es el mismo proverbio que se leyó hoy, Proverbios 1, habla que el temor de Jehová es la sabiduría, o sea, es algo como cíclico, está atado. Ya definitivamente no me va a dar tiempo de cubrirlo todo. Ok, vamos rapidito. Para poder entender, ¿verdad?, todos estos temas, es necesario repasar unas definiciones que yo sé que ustedes, ¿verdad?, desconocen, muchas de ustedes, que son los métodos de transmisión. Método de transmisión es el mecanismo por el que una enfermedad es transmisible, pasa de un hospedero a otro. Portales de entrada. Es aquel sitio susceptible por donde penetra el agente infeccioso. O sea, es por donde entra, por donde nos entra ¿verdad? El microorganismo y nos puede infectar. Vectores. Cuando nosotros hablamos de vectores, son organismos vivos que pueden transmitir el patógeno infeccioso entre personas o de animales a personas. ¿Cuál es la diferencia? Porque estamos hablando mucho de infección y de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? La infección es cuando un germen se multiplica. Entonces, a consecuencia de esa multiplicación, sucede la enfermedad. Y un patógeno, cuando hablamos de un patógeno, es un microorganismo que causa una infección, o sea, que tiene la capacidad de infectarnos. El sistema inmune es un grupo de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La linfa, apuesto que nadie había escuchado lo que era linfa. La linfa es un líquido transparente que circula por el sistema linfático y transporta las células para ayudar a combatir las infecciones y otras enfermedades. El sistema linfático es un grupo también de tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos. Se compone de la médula ósea, el vaso, el timo, que el timo nosotros lo perdemos en la adolescencia, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. O sea que es ese grupo de, ¿verdad? Es un sistema aparte que nosotros tenemos que, que hace ese recorrido y lleva todas esas células que combaten enfermedades por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos son células, partes del sistema inmune que ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Se reproducen en la médula ósea y se encuentran en sangre y linfa. Antioxidantes. Aquí nosotros vamos a hablar mucho de antioxidantes, así que es bien importante que entiendan lo que es un antioxidante, el que no lo sepa, ¿verdad? El antioxidante protege los tejidos de daños producidos por radicales libres. ¿Qué son radicales libres? Radicales libres es un producto de desecho que se acumula en nuestras células. Es como decir, si nosotros, por ejemplo, generáramos basura en nuestro hogar, ¿verdad? Comemos y tenemos, ¿verdad? Vasos, platos, cosas que fregar y nadie las recoge, vamos a vivir, ¿verdad? En condiciones infrahumanas y esas condiciones infrahumanas nos van a traer enfermedades. Pues de la misma manera, en el cuerpo, todas esas reacciones químicas producen radicales libres y es súper importante en nuestra dieta incluir lo que son los antioxidantes para que limpien esos radicales libres. Esos radicales libres dañan a las células y juegan un papel fundamental en problemas de envejecimiento y de cáncer. Lo que es antígeno y anticuerpo. Antígeno es una sustancia que al introducirse al organismo induce una respuesta inmunitaria provocando la formación de anticuerpos. Y un anticuerpo es una sustancia segregada por esos glóbulos blancos para combatir la infección que afecta al organismo. Si tienen dudas, la pueden escribir en el chat y, ¿verdad? Y al final sacamos unos minutos para aclararla. Información general de las enfermedades. Métodos de transmisión. Portales de entrada. ¿Qué son los portales de entrada? Ya dijimos que son esas áreas susceptibles por donde entran esos virus y esas bacterias, ¿verdad? Que nos enferman. Ojo, boca y nariz, por favor. Ojo, boca y nariz. Esa es la cantaleta que yo siempre le he tenido a mi esposo. Él la aprendió, gracias a Dios. Ojo, boca y nariz, por favor. No se toquen los ojos y la boca y la nariz con las manos sucias. Si usted
está en la calle y está, ¿verdad? Tocando diferentes cosas, y más en estos tiempos, a- entrene su cuerpo. Es posible entrenar el cuerpo, porque yo sé que hay muchas personas que padecen de alergia y siempre se están tocando la nariz o los ojos, pero sí, pero nosotros somos gentes entrenables, o sea, eso se puede entrenar, y podemos aprender a no tocarnos la cara sin lavarnos las manos. No se limpien los ojos, los oídos, o sea, no, no. Otro portal de entrada, pues obviamente son las heridas y los objetos que si los tocamos y nos llevamos esas manos, ¿verdad? En esos portales de entrada, nos vamos a contagiar de persona a persona, por gota o aérea, por contacto físico, enfermedades de transmisión sexual, fluidos corporales, todas esas son maneras en que nosotros nos podemos, ¿verdad?, contagiar. A través de los alimentos, súper importante, animales impuros, obviamente, contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con un alimento que hay que cocinarlo, porque si no, si lo consumimos crudo nos puede contaminar, y en ese mismo picador o en ese mismo vaso, en ese mismo plato, utilizamos un alimento que lo comemos crudo. Pues obviamente va a haber una contaminación. Nos vamos, así que, por favor, con la misma esponja que lavan el picador lleno de carne, no utilice esa esponja para fregar un vaso que utiliza para tomar agua. O sea, tengamos eso en cuenta. Y el agua, pues gracias a Dios, la mayoría de nosotras tenemos, ¿verdad?, servicio potable en nuestros países, pero pues ahí hay países en los que no, y el agua que se toma es una fuente de infección. Los vectores, que pueden ser mosquitos, pulgas, garrapatas, moscas o zoonóticas, que son cuando de un animal una enfermedad es, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la influenza porcina, no sé si ustedes lo recuerdan, es una enfermedad que se limita a un animal y de momento pasa al ser humano. Eso no sucede todo el tiempo. Son ciertas mutaciones y ciertas cosas. Ok. Agentes causantes de enfermedades. Me imagino que hay cosas ahí que ustedes no saben lo que son y que ni siquiera se imaginaban que existían. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Bacterias. Todos sabemos lo que es una bacteria. Son organismos microscópicos unicelulares que se multiplican. Pueden ser esféricas, como ven en la foto, hay diferentes tamaños y colores y son hermosas. Yo les puedo decir que son bellas. Eh, no son bellas, ¿verdad?, cuando están en un paciente ocasionando enfermedad, pero son hermosas. Mirar al microscopio, esas bacterias son bellas. Ustedes no saben de lo que se pierden, porque el, el, el poder presenciar esa creación tan maravillosa del Señor, microscópica, o sea, que a nuestros ojos es invisible, y poder verla en el microscopio no sé, a mí me apasiona, me encanta. Pueden ser esféricas, alargadas o en espiral. Las bacterias, y pues tenemos bacterias que son patógenas, pero también tenemos muchas bacterias que son beneficiosas, que es importante incluso que las tengamos en nuestro cuerpo. Los virus, que son microorganismos que constan de un material genético y cubierta proteica. En teoría, un virus no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque el virus depende de nosotros para reproducirse y ¿verdad?, y para causar la enfermedad. El virus no puede sobrevivir demasiado tiempo fuera de nuestra célula, a diferencia de las bacterias. Las bacterias sí pueden sobrevivir y tener, o sea, su ciclo de vida fuera de nosotros. O sea, son seres vivos. El virus no se considera así. No se replica solo y utiliza componentes de nuestras células. En el caso de los hongos, los hongos hay que tener mucho cuidado, porque el hongo así se ve en el microscopio. Por ejemplo, en una orina, una persona que tenga infección, ¿verdad?, por levadura, eh, casi siempre se ve así en personas diabéticas que tienen el azúcar alto y se refleja en la orina. Se ramifica de esa manera, porque no es normal tenerlo. Esa foto no es normal, pero sí es un crecimiento, ¿verdad?, que se puede dar en pacientes diabéticos. Los hongos son
organismos microscópicos que viven en la materia animal o vegetal. Son súper difíciles de matar, súper difíciles. Con los hongos hay que tener muy en cuenta tratar de no contagiarnos con hongos y estar bien pendiente y atacarlos rápido. El hongo básicamente necesita unos criterios para crecimiento y es oscuridad, humedad y temperatura. Si nosotros le cortamos ¿verdad? Esos criterios, pues no hay crecimiento de hongos. Y eso es súper importante a la hora de manejar alimentos, eh, en todos esos recovecos que tenemos en nuestro hogar, que a veces, por ejemplo, en un gabinete, que hay humedad, oscuridad, ahí hay crecimiento de hongo. Hay que evitar, ¿verdad? Hay que tener las cosas secas, que tengan luz y, ¿verdad? Y que no tengan oscuridad. Se clasifican en setas, mohos y levaduras. Son bastante complejos. Se, su, su, su función principal en la naturaleza es descomponer y reciclar materiales, ya sea vegetal o animal, no discriminan. Y algunos causan enfermedades, otros nos alimentan o sirven de medicamento. De hecho, el primer antibiótico que se aisló, ¿verdad? Que se utilizó para el ser humano, se sacó de un hongo, porque muchos de estos microorganismos compiten a veces, ¿verdad? En el ambiente con otros microorganismos y ellos desarrollan esas sustancias para matar al que trata de invadir. Y el ser humano pues se ha beneficiado de esas sustancias. Eh, ok. Los parásitos son organismos que pueden ser microscópicos o pueden ser visibles, ¿verdad? Hay una gama bastante amplia también de parásitos. El parásito se clasifica como parásito porque se alimenta de sustancias que elabora un ser vivo, viviendo en su interior o en la superficie, y causa daño. Mientras hace eso, causa daño. Eso es un parásito. Los protozoarios eh, es un tema bastante debatible porque algunas personas lo catalogan, ¿verdad? Dentro de los parásitos, pero al momento, ¿verdad? Cuando yo hice mi bachillerato, se contaba como algo separado, aunque sí son parasíticos, como un reino separado, porque los protozoarios sí pueden vivir como que tienen vida libre. O sea, los protozoarios los podemos encontrar en los charcos, en los ríos. En los parásitos, pues como que tienen que estar siempre en un huésped. Son microorganismos unicelulares de vida libre o parasitaria, tienen esa capacidad. Pueden ser parásitos o pueden ser de vida libre. Y los podemos encontrar, son acuáticos y los podemos encontrar tanto en agua dulce como salada. Los priones. Yo sé que eso es un tema que no se habla, pero es importante que yo lo traiga a colación porque el prión, a pesar de que no es un microorganismo, no es un microorganismo, es una proteína, causa enfermedades y algunas de ellas son contagiosas y es importante, ¿verdad?, que ustedes tengan ese conocimiento. Es una proteína que está mal plegada, capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades. O sea que si podemos observar en esa foto, tenemos la configuración normal ¿verdad?, de esa proteína y la configuración alterada. O sea, es como que es una proteína que se denaturaliza, como que se precipita, se expone, se abre. Entonces, ella tiene la capacidad, esos priones tienen la capacidad de que si se juntan con una proteína buena, la contagian y también se denaturalizan. Son responsables de encefalopatías espongiformes, que yo sé que eso no les dice nada a ustedes, pero ya mismito, transmitibles entre mamíferos. Si se dan las vacas bovinas, si se dan las vacas, estamos hablando de la enfermedad de las vacas locas. No sé si ustedes recuerdan esas enfermedades que se transmitían al ser humano a través de esa carne. Y si es en humano, está la enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob. Son proteínas denaturalizadas, como ya dije, o precipitadas. El Alzheimer, inicialmente, yo tuve que hacer una presentación de priones hace muchos, muchos años y no se sabía mucho y estaban debatiendo si el Alzheimer era por priones. Y en efecto, es un tipo de prión.
Se llama trastorno prión y es porque en el cerebro de la persona que tiene Alzheimer vamos a ver unas proteínas precipitadas que influyen ¿verdad? En la función neurológica de ese paciente. Y tenemos lo que son las enfermedades autoinmunes, que aunque no son contagiosas, tienen mucho auge hoy día y yo estoy casi convencida que tiene mucho que ver con la alimentación y con el maltrato que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Ah, y para el que no sabe lo que es una enfermedad autoinmune, es cuando tu sistema inmune, en vez de atacar los patógenos que entran a tu cuerpo, comienza a atacar tus propias células, las confunde. Confunde tus células con un patógeno y empieza a atacar. Entonces, obviamente, si tu cuerpo te está atacando, pues va a haber una degeneración ¿verdad? De tus tejidos, de tus células, va a haber inflamación y eso sí que no hay quien lo detenga y, ¿verdad? A menos que el Señor, obviamente, pero ya ahí el tratamiento se limita a tratar los síntomas. Como ya dijimos, las enfermedades bacterianas son unicelulares y un ejemplo de eso es la faringitis, lo que es la infección de garganta, enfermedades del tracto urinario y la tuberculosis. Todas ellas son, ¿verdad? Por bacterias, aunque las infecciones de orina pueden ser por otros microorganismos. Las virales son mucho más, los virus son mucho más pequeños que las bacterias y tenemos la influenza, HIV, sarampión, dengue y el COVID. Todas esas son virus. Los parásitos, ahí incluí los protozoarios bajo, ¿verdad? Las parasitarias, ya dije que son unicelulares de vida libre o parasitaria, viven sobre o dentro, ya eso lo mencioné, y tenemos la giardiasis, la tenia, no sé si ustedes recuerdan de sus tiempos, porque la tenia hasta los años de nuestros abuelitos andaba rampante por ahí, la malaria y los piojos. Y los hongos, la tiña, el pie de atleta, puede ocasionar problemas en los pulmones y en el sistema nervioso. En el sistema nervioso casi siempre son personas, ¿verdad? Inmunosuprimidas, personas con HIV, de cáncer, personas que tienen ese sistema inmune, ¿verdad? Bien bajo o nulo. Iris, son las 10. Tú me dices. Sí. Por si acaso, no se asusten, son las 10 en Puerto Rico. Están como, ay, qué rápido voló el tiempo. Ya llevamos 2 horas aquí. Hago la aclaración, el tiempo vuela, está muy interesante. Eh, ¿Quieres que entonces pasemos a las preguntas y respuestas para que no estemos a la prisa porque es un tema que es tan interesante? Y ya entonces que nos des una segunda parte el próximo mes. Claro, sí, ¿Sí? sí. Yo creo Ok. que tercera y cuarta porque estamos bien. Ay, es que se está poniendo bueno. Sí, claro que sí. Allá, Anaís nos dice que allá también son las 10. Pues si quieres te leo las preguntas que están aquí. Y mientras tanto los demás, por favor, las demás chicas pueden también añadir sus preguntas o comentarios. Eh, Primero que todo, Iris, gracias. Queremos agradecerte todo por este tema que es tan importante para nosotras como mujeres, ¿verdad? Usualmente obedecemos en muchas áreas de nuestra vida, que sí, pues hay que seguir la Torá y la Torá, pero se nos olvida este libro de Levítico que tiene instrucciones muy claras y muy importantes para el bienestar de nosotros, sus hijos. Entonces, nosotras como mujeres, ya seamos solteras, casadas, con hijos, sin hijos, es importante que aprendamos a utilizar estas instrucciones que Dios nos dio para beneficio de nuestro cuerpo, de sus hijos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y eso conlleva también la manera en que nosotros cuidamos de lo que nos rodea. Bueno, dice, a ver, por aquí, no sé si hay alguna pregunta, nos dice Verónica, jamás pensé en la necesidad de tener una esponja para el picador y otra cosa que esté en contacto con alimentos crudos como la carne. Una para cada cosa. Yo tengo picadores, en algunos países le dicen la tablita, ¿verdad? De cortar, donde se corta la carne, no sé cómo le llaman en su país, pero un picador tengo para el pan
y queso, otro para las frutas y vegetales, tengo otro para la carne, porque es importante eso de la Sí. contaminación cruzada. Eh, Nos dice Anaís que es la primera vez que escucha acerca de los priones. Aquí había puesto yo una pregunta, me dijeron que hay una fiebre, me llamó, cuando digo que mi mamá murió y digo que mi mamá me dijo, no piensen que estoy loca, es que porque puse en un mensaje que mi mamá me dijo que hay hay una epidemia y después dije que mi mamá tenía, ¿verdad? Es que yo tengo la bendición de tener tres madres, la que me dio a luz, la que me dio vida, la esposa de mi papá, que se le digo que es mi mamá, y mi abuelita. Así que sí, me dicen que hay una fiebre ahora por hongo, que se llama la fiebre, una infección por hongo, se llama la fiebre del valle. ¿Has escuchado algo al respecto? ¿Fiebre de qué? Fiebre del valle. Me estuvo Del Valle. ayer N- que hay una No, epidemia de un hongo que se llama fiebre del valle y no tiene cura, por pues favor, no, cura. no lo he escuchado, pero para la próxima puedo traer información. Ujú. Se llama fiebre Del del Valle. valle Del y Valle. que es una epidemia por hongo que se Pero está sí, presentando esta si semana. hay algo a lo que yo le tengo mucho respeto es a los hongos, pero es porque son bien resistentes. Ellos, de hecho, como ya expliqué, ¿verdad? Muchos de los antibióticos han salido de hongos y pero puedo traer información, empaparme y para la próxima incluirlo en la presentación. Muchas gracias, sí. Nos pone aquí, a ver, vi otro mensaje. Milena Sierra, hola Milena, nos dice, fui diagnosticada en el 2014 con artritis reumatoide. Desde que cuido mi alimentación he visto cómo he sido sanando, pero noto que lo que más me inflama son los carbohidratos. Uy, sí. Mm, Pero probablemente son los carbohidratos a los que estamos acostumbrados que son refinados. Quizás si ella se dirige a lo que es, ¿verdad? El, 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 el integral, el carbohidrato integral es bastante probable que no le cause daño. Pero sí, eso es uno de los temas que vamos a estar hablando, de cómo la alimentación influye. Yo no tenía idea de cuánto influye la alimentación en nuestro sistema inmune y lo mucho que nosotros nos estamos maltratando, me incluyo. Tienes el micrófono apagado. Ok, a ver si tengo algún otro. Así como debemos limpiar como una esponja, para ello debemos tener el embate asignado. ¿Qué quieres decir? Perdón. ¿Tienes embate? Quise decir envase. Ah, Ah, sí, sí. Este, sí, sí, y bien importante, que me imagino que la mayoría de ustedes hace pan. El pan se trata como si fuera carne cruda, porque la levadura, sí, porque la levadura cruda, o sea, el pan crudo te va a hacer daño. Así que, donde ustedes trabajen esos utensilios, si no pueden tener recipientes, ¿verdad? Por separado, pues entonces, desinféctenlos. Cuando terminen, cloro es ¿verdad? El detergente universal con el que yo desinfecto todo en mi cocina. Pero sí les recomiendo eso. El envase, yo no solamente tengo picador para carne y esponja para carne, y también tengo un envase que ahí es donde adobo, y hago todas las cositas crudas en ese envase. E incluyo lo que es el pan en ese mismo envase, la misma esponja que utilizo para el pan crudo es la misma que utilizo para la carne. Y eso no lo utilizo para fregar, ni cubiertos, ni vasos, nada de eso. O sea, que la levadura cruda hace el mismo daño que hace la carne. Sí, sí. O sea, Wow. sí, sí, no. Igual que esa costumbre que tenían nuestras abuelitas de adobar y hacer y probar a ver cuánta sal tiene, no hagan eso tampoco, por favor. Sí, yo me quedo sorprendida porque hoy hice pan, hoy preparé pan y pues la cucharita que tenía para medir la levadura, con la que agarré la levadura, se ve limpia, ¿verdad? Porque tú dices, eso es un polvito y se ve limpia y ya tenía la tentación así de volverlo a utilizar, no me acuerdo para qué otra cosa.
y usarla y moverla, yo sé, eso está limpio. Y como que algo dentro de mí como, ay, a lavarla por si acaso no va a ser que me crezca algo en la, ya Sí, pensando no. Yo tonterías. tengo incluso Wow, cubiertos. Tengo unos wow. cubiertos en específico que utilizo para cosas crudas. Cosas que yo sé que tengo que cocinar, si no me enfermo. Carne y levadura principalmente. Wow, increíble, impresionante. Ujú. Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna? Ah, estoy viendo como otros comentarios aquí en el chat. Mm, Sí, nos dice Anais que tiene muchas cosas que corregir. ¿La caspa es por un hongo o se le puede dar por agua salada? ¿Cómo es? ¿La caspa es por un hongo o se puede dar por agua salada? ¿Qué quiere decir este Marisol? Que si le La, puede poner agüita salada para quitar la caspa. no creo que la caspa sea hongo. Eso tiene que ver más bien con la resequedad del cráneo, pero sí hay enfermedades por hongo que se dan en el cuero cabelludo y casi siempre desprenden pelo, que eso fue lo que estabas leyendo de la tiña, esas son enfermedades por hongo. Lo que describe la Torá, que se queda una calva en el pelo, esos son por hongo, pero la caspa no creo que sea por hongo. Ok, gracias. Entonces Milena nos pone, correcto, los refinados, impresiona como Dios, sin saberlo, me empezó a enseñar que mi salud estaba siendo afectada por la alimentación. Y ahora que estoy escuchando tanta información que he tenido ahí en la Biblia, pero fuimos influenciados con olvidar, no darle importancia a la Torá, porque era un pacto antiguo. Doy gracias a Dios por lo que me está enseñando. Cuánta maravilla y fidelidad hacia Dios está aumentado por la misma palabra. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Wow, de verdad, Iri, voy a parar la grabación aquí